Vicente. Hola, Rosalba. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿Cómo muy se bien. preparan para el cambio del mundo? El mundo está cambiando. Uy, pero qué ¿Te, sabroso. te parece? A mí sí, a mí me ¿No te da parece como chévere miedo los la cambios. cosa? A mí me da como miedo. Lo único que no cambia es el cambio. Sí, exacto. Entonces vamos para adelante, ¿no? Yo creo que lo que hay que Además, entenderlo. además eso es una evidencia de movimiento, ¿sabes? De que esperemos que sea progreso, pues, porque a veces hay cambios que son como de retroceso, pero esperemos que en este caso sea progreso, ¿no? Lo que Pero pasa está es que, cambiando, claro, yo siempre creo que van a haber procesos de mejora claro. pero también es verdad que el mundo es bastante cíclico. Si tú miras para atrás, la verdad es que uno se recuerda de 100 años de soledad tanto, que no Sí. solamente en América Latina, tú ves las cosas en el mundo, los temas bipolares, otra vez la concentración de poder, el control interno, y luego otra vez para atrás, y esos vaivenes entre izquierda, derecha, y otra vez para la izquierda. Tú sabes que de hecho en relaciones internacionales nosotros estudiamos una cosa que es el sistema internacional, ¿no? Que muy poca gente entiende realmente lo que es el sistema. El sistema es cómo se interrelacionan todos los actores de la escena internacional. Suena mucho a teatro, pero tiene un poco de teatro la cosa. Entonces, ese sistema internacional va cambiando porque la manera de interrelacionarse de todos los actores, las organizaciones y tal, también va cambiando. Y cambia en función de los intereses, cambia en función del momento histórico, cambia en función de un montón de cosas. Y el mundo ha pasado por varios momentos, pues. Tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la época de la Guerra Fría que duró un montón y nos dejó herencias como las Naciones Unidas y tal, que ya suenan como arcaicas, ¿no? Como desfasadas. Y ha ido cambiando. Después del 2001 entramos en un mundo unipolar donde Estados Unidos era el único centro. Después empezamos en una fase de reacomodo que no se definía. Pero a mí me parece, Luis Vicente, Rosalba, yo no sé qué creen ustedes, que en este momento la cosa se está definiendo. Sí, aquí estás hablando de sistemas y Ajá. justamente los pueblos del mundo, los estados y gobiernos están pidiendo lo que es el reacomodo o un resurgimiento del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y Que eso ellos, no va a pasar. bueno, esperemos porque hay jugadores tras bastidores que todo el tiempo están invirtiendo y entre ellos pues vemos en la palestra lo que es este gran proyecto de conectividad mundial, como lo es la Franja y la Ruta de la Seda. Sí. Es evidente que Xi Jinping ha estado invirtiendo y no desde este Sin duda. momento, sino desde los años 90, desde invertir en la banca mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, distintos espacios, desde lo que es lo financiero a ir construyendo un nuevo modelo, que no significa que es China la que está liderando el nuevo orden mundial, sino que viene Que un cuidadito, porque China está allí como uno de los principales centros de poder a mi modo de ver en estos momentos. Bueno, y fíjate que tú lo ves desde el punto de vista general o global, pero si tú lo ves desde el punto de vista venezolano, a ver, lo primero es entender que la gente cree que los países y las relaciones son como la gente, como un vecino, la solidaridad es automática. No, chico, por Eso tiene nada que ver favor. con eso, ¿no? No. Entonces, fíjate, En por ejemplo, relaciones internacionales no hay almuerzo gratis. absolutamente. Para nada. Y Correcto. ahorita, en No. el tema, esa nueva realidad que tú introduces ha tenido impactos muy importantes en la economía venezolana y en su relación internacional. Por ejemplo, para poner un ejemplo de qué impactos puede tener ese reacomodo en Venezuela. Claro. Hace apenas un año y medio, 2 años, la verdad es que la posición de Estados Unidos frente al gobierno venezolano había sido completamente, primero, de irreconocimiento total. O sea, yo no te miro, no hablo contigo, yo no tengo nada que ver contigo hasta que tú no te vayas. O sea, esa había sido la posición. No estoy calificándola, simplemente No sabemos si es buena o mala, pues, describiendo. pero era esa. Pero eso había sido, y eso, de hecho, ponía sobre la mesa la idea de que no había ninguna posibilidad de que Estados Unidos estableciera una flexibilización Sí. en las sanciones petroleras o en las sanciones financieras, etcétera, frente a Venezuela, si no se producía un cambio político. Eso hoy ya no tiene Ucrania cambió nada eso. que ver. O sea, Ucrania, en efecto, genera un cambio muy importante. Un quiebre, sí. El tema de la demanda energética europea, el tema de repente de ver Estados Unidos que hay una composición geopolítica donde tú al final, por defender un tema político, puedes terminar empujando la mina de petróleo más grande del mundo, el sexto productor potencial de gas,
empujarlo a que se vaya con los que tú no quieres que se vaya, que son tus Que ya se adversarios fueron. y que ya se fueron. Entonces, ese elemento explica por qué en el debate político venezolano la gente sigue con la misma historia. No, que no va a haber cambio si no hay cambio político. Y resulta que las negociaciones El cambio. concretas se están dando Así es. bilateralmente y es un tema geopolítico. Yo creo que hay 3 factores que pudieran haber sido determinantes. Uno, la era post-COVID. Después del COVID, todas las economías en el mundo quedaron, o sea, súper quebradas, pues. Y había que recomponer la economía. De hecho, los gobiernos empezaron como a tratar de competir a ver quién era el que lograba recomponer su economía primero. Eso por una parte. Después vino el tema de la guerra en Ucrania. Y después está el tema de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, que no ha tenido quizás el carisma, ¿sabes? El liderazgo, la fuerza, como para defender una política exterior estadounidense que es difícil de defender, pues se requería alguien como con mucho más, no sé, con mucho más porte, con mucho más discurso. Sí, yo creo que además, fíjate, esas cosas, como tú planteabas, son momentos, pero la planificación están desde hace muchos años. O sea, Sí. la búsqueda, por ejemplo, de China. Correcto. es Claro, una pero búsqueda- aprovecha el momento. Claro, tú lo que estás haciendo aprovecha es, la coyuntura, te claro. tocó. O sea, Claro. tú hiciste varios intentos, ese es lo otro, ¿no? Este es Que el la momento, gente- vamos a cosechar lo que ya hemos ido Claro, sembrando, ¿sabes? que la gente a veces te dice, no, pero China ha intentado este tema muchas veces y ha fracasado, entonces va a fracasar porque fracasó. Cuidado. Cuidado. Es decir, porque Sí. tú estás ahí intentándolo, tú lo puedes intentar 10 veces, lo que pasa es que la 11 a lo mejor la pega. Así es. Y eso es un poco lo que está Si no, ahí pregúntale a en el Lola. juego. Claro, Luis Vicente, Giovanna, ahí es donde quiero llevar y nuevamente retocar el punto. O sea, cuando hablamos de la planificación a 10, 20, 50 y 100 años, China ha ido liderando. En el año 74, cuando Mao Zedong habla del emerger del tercer mundo, es esto lo que está ocurriendo en este momento, justamente. Porque se puede hablar de un primer mundo según la visión de Mao, en donde vemos la confrontación. ¿Quién fue el ganador del primer mundo de Mao? Estados Unidos, cuando logra que la Unión Soviética se disuelva. Luego vamos al tránsito de este segundo mundo de Mao, que es el que estamos viviendo y en el que próximamente pues estamos viendo un emerger de lo que él hablaba de los países en desarrollo, sobre todo magnificando o intensificando la relación internacional desde lo económico comercial y del desarrollo de los países asiáticos, China, Eurasia, África y América Latina, especialmente Suramérica. Y es lo que estamos en este momento observando. Por supuesto que este plan de integración mundial es simplemente el rediseño de los nuevos corredores del desarrollo. También podemos hablar del emerger de lo que eran los imperios, ¿no? Por tratar de hablar un poco más en la historia, en la geopolítica. Y hoy por hoy observamos cómo justamente en función de ir movilizando, materializando, consolidando este proyecto de gran integración mundial, como lo es la Franja y la Ruta de la Seda, se están movilizando grandes recursos a nivel mundial. Pero ven acá, Rosa, lo que yo me quedé enganchada en una cosa. ¿Por qué tú dices que Estados Unidos fue el que hizo que se disolviera la Unión Soviética? Sí, sucede. Precisamente, justamente luego de lo que ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, observamos cómo en la Unión Soviética pues se dieron sus procesos bastante acelerados en cuanto a la construcción de un Estado sólido integrado por distintas regiones o pequeñas repúblicas. Hoy por hoy, por supuesto, la disolución de la Unión Soviética fue el producto o la sumatoria de distintas amenazas económicas, políticas, mediáticas, conflictos internos que pudieron desestabilizar y, por supuesto, acabar con lo que era la Unión Soviética como esencia. Por ello, entre las tantas manifestaciones que vemos, pues la conducción hacia lo que fue el quiebre. Pero ¿por qué lo hizo Estados Unidos? Es lo que no estoy entendiendo. Porque, no he dicho que lo hizo. Claro, ok, ahí te lo dijiste aclaro. que Estados Unidos provocó Fue la el ganador, disolución de la fue el Unión. ganador. Eso es otra cosa. Fue el ganador. Eso es otra Mao cosa, Zedong. pero no fue que provocó la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética hizo implosión, pues. O sea, fue el modelo que definitivamente colapsó. Sí, que por cierto, yo creo que eso es un tema interesante, ¿no? Porque en efecto ese modelo colapsa. Obviamente tú puedes tener ayuda. Claro. Son La adversarios Guerra Fría. y y los adversarios están jugando. Así como China estaba esperando este momento, Estados Unidos estaba esperando aquel. Exactamente. Es correcto. Exactamente Pero, igual. pero obviamente eso fue un modelo
bueno, que tuvo problemas intrínsecos, Se agotó Claro. críticos, internamente. se agota, Así no sé. Quizás lo que estamos viendo ahora es que esas nuevos intentos son intentos que buscan más eficiencia, más relación, más economía y más apertura. O sea, tú aquí, cuando tú miras los BRICS, por ejemplo, cuando tú miras los BRICS, tú no estás viendo una oferta cerrada, antiempresarial o pro Estado. No, tú estás viendo un acuerdo comercial. Total. Para empezar por un acuerdo comercial, donde el tema empresarial es fundamental. Así Entonces, es. claro, cuando tú lo pones contra el modelo, digamos, convencional, o Estados Unidos liderando el proceso, ya no hay una diferencia como antes. Es una pelea comercial, con unos temas políticos convencionales que podemos discutir, pero que en todo caso, en esencia, los BRICS son un acuerdo comercial, no un Claro, acuerdo político. claro. Más Que- allá de la diferencia político-ideológica, están supuesto, trabajando así todos es. en una mesa en función a sus fortalezas y sus debilidades, pero justamente uniendo estos capitales y esta oportunidad Y internacional. además, fíjate otra cosa interesante. Cuando nace el concepto de los BRICS, no nace, o sea, quien crea el concepto de los BRICS no lo crea pensando en una organización o un ente donde no, lo hace para, digamos, para ahorrar espacio, por decirlo de alguna manera, porque estaba escribiendo un artículo sobre las economías con mayor crecimiento y las economías con mejor perspectiva de cara al año 2050, ¿ok? Y entonces llegaba a la conclusión de que los países que tenían esa condición eran Brasil, Rusia, India y China. Entonces, para no estar escribiendo a cada rato Brasil, Rusia, India y China, puso las iniciales de cada El uno. acrónimo. Y ahí nace el concepto de BRIC. Después le suman a Sudáfrica, porque Sudáfrica entra también en una espiral de crecimiento interesante. Pero es muchos años más tarde cuando estos países entienden, oye, aquí tenemos una gran oportunidad. Absolutamente. Y fíjate que hay una cosa Y ahí es cuando interesante. empiezan a organizarse. Pues. Para mí, por ejemplo, el tema de los BRICS frente a Venezuela. O Me Venezuela disculpo- frente a los Sí, BRICS. me disculpo que siempre quiero venir para acá. Yo, No, está bien. Ustedes son las Tráenos internacionalistas para acá, y yo soy el tráenos para acá. local. Yo soy el local aquí en esta cosa. Tráenos para acá. Pero entonces, cuando yo lo veo, fíjate, mucha gente piensa que para Maduro, como gobierno, es obvia la necesidad de entrar en los BRICS, de apartarse de Estados Unidos, cuidado, porque cuando tú ves la estrategia que ha seguido el gobierno venezolano frente a esto, yo creo que ha entendido, y me parece bien que lo entienda, ha entendido que su posición de frente a estos países no es la misma de Brasil, Claro. o no es la misma de Argentina entrando, no es la misma. ¿Por qué? La de Arabia Porque- Saudita, Claro, porque todo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Brasil y Argentina tienen una relación con esta parte del mundo, pero se voltean y tienen una relación con los Estados Unidos y con Europa. Y tienen un aparato perfectamente productivo válida. tremendamente competitivo. Completamente. así. Exacto. El caso venezolano es un caso completamente distinto. Porque si tú te dejas llevar completo por este proceso, es casi abandonar tu estructura histórica Sí. y tu capacidad productiva convencional. O sea, tú casi que terminarías, o sea, tú te descuidas, tú puedes terminar en un monopsonio. Lo que llamamos economista monopsonio es que en vez de un monopolio, que es un solo tipo que produce, un monopsonio es un solo tipo que te compra. Me sonó casi a Es decir, manicomio. bueno, más o menos, pero un monopsonio es que tú tengas una sola persona o estructura que te compre. O sea, cuando tú dependes de alguien, ya sea que produce o que compra, tú estás en aprietos. Claro. Y la última cosa que le interesa a Venezuela en este momento es quedar completamente dependiente de una sola cosa, porque al final, mira, te puede Bueno, parecer pero es que chévere. lo hemos sido durante casi toda la historia. Claro, pero tú ahora has venido buscando mecanismos de diversificación, lamentablemente hasta el momento, digamos, del conflicto o la crisis de sanciones. Todavía has tenido negocios con China, negocios con Rusia, negocios con Turquía, pero has tenido negocios con Estados Unidos, con Europa. Claro. Y habías comenzado a tener una cosa muchísimo más estructurada. Claro, ahora Pero tienes ahora, una José Vicente, presión. quiero agregarte ahí, Luis Vicente, Colombia, lo que recientemente ha estado ocurriendo en estas mesas de negociación bilateral entre Colombia y Venezuela. Es importante pues también considerar cómo Venezuela está comenzando a recuperar espacios a nivel económico, comercial, más allá de la diferencia político-ideológica, con el país hermano en el que hay muchos intereses estratégicos. Ahí de tampoco formación. coincido contigo, Rosalba.
Porque no, porque es que ese acercamiento se da cuando hay un cambio de gobierno en Colombia. Antes no se había dado. O sea que Venezuela no es que está viendo que Colombia es un socio, es un aliado comercial importante y tal, y que nos puede dar. No. Venezuela está viendo que es un aliado político y como es un aliado político, entonces sí vamos a comerciar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No solo con Colombia, no sé, es Colombia, es Brasil, es Argentina. Claro, exacto. Porque en un momento determinado, en ese péndulo convencional que hay en América Latina, tú que te mueves todos para la derecha, se mueven todos para la izquierda. Exacto. Es decir, hay un momento Bueno, todos no, terrible, casi complejo. todos. Bueno, no todos, pero sí. Un buen Nosotros, tolete. nosotros no hemos tenido ningún movimiento hace rato. Tenemos un ratico, sí. A veces hace falta un movimiento. Pero bueno, vamos para otro lado. Pero en todo caso, aquí lo que tú estás viendo sí es el país tratando de entender que hay un nuevo espacio en el cual él puede otra vez Claro. reinsertarse. Que por cierto, Que hay un está espacio bien. que nunca debió abandonar. Bien. Yo creo que Y eso del es lo otro más lado tampoco. importante. Claro, yo creo que eso es lo más importante. Que ahora se está entendiendo que ese espacio nunca se debió haber abandonado. Ahora, yo le agrego a eso, Giovanna, que es que ese espacio tampoco nunca debió establecer una estrategia de aislamiento Claro. hacia Venezuela. No importa Claro, que ese es país correcto. tuviera una Claro, posibilidad. totalmente Porque Totalmente, eso era un error. claro. América Latina jamás debió permitir una cosa como el Grupo de Lima, donde tú establecías como elemento central que la defensa y el apoyo a Venezuela era aislar a Maduro. Porque al final resulta que más bien incorporar y servir de espacio a la negociación era un elemento mucho más inteligente para buscar soluciones. Que por cierto, Lo que pasa es que se seguía de alguna manera la ruta que venía marcando Washington. no, La totalmente. ruta la marcó Estados Unidos Totalmente. y entonces todos Es estos correcto, países eso es. siguieron la ruta que marcó Estados Sí, Unidos. más bien aquí, en realidad, América Latina se mueve con su posición política a acercarse un poco más a Maduro, y Maduro, por supuesto, intenta fortalecer ese proceso, pero más bien el que se ha movido sin esos cambios es Estados Unidos. Es decir, Sí, Estados claro. Unidos es el que a raíz de la guerra de Ucrania, a raíz de justamente de la consolidación de unos movimientos al frente con China, con etcétera, dice, ya un momentico. Y del lobby de la empresa petrolera. Bueno, por Porque no supuesto. olvides tú que las empresas petroleras en Estados Unidos son privadas. Y entonces perdieron un espacio importante de negocio que era el territorio venezolano. Entonces el lobby ha sido tan fuerte de las empresas petroleras pidiendo, mira, flexibilicen las sanciones. Además tenían deudas por cobrar en Venezuela y necesitaban volver para asegurar su dinero, pues para asegurar su cobro, ¿no? Súmale a eso. Todo eso influye. Es que no es un solo factor, no es una sola cosa. Es un conjunto, ¿sabes? Lo que tú planteas, que tiene que ver con también estamos hablando de los países y sus intereses, pero luego está cruzado Claro. en vertical los intereses de poder económico, social, etcétera, que están detrás, que también existen, ¿no? Tú mencionas el poder del lobby petrolero, que en Estados Unidos es muy grande, pero a eso le tienes que agregar un montón de otros lobbies. Sí, Por claro. ejemplo, el de la deuda. O sea, hay un lobby sobre tenedores de deuda venezolanos a las que le deben fortunas, que no pueden negociar la reestructuración de la deuda venezolana porque ni siquiera te permiten sentarte con el deudor. Entonces, claro, por supuesto que alguien te va a decir, ya, Mático, ¿de qué vas tú? Tratando de bloquear que yo pueda ir a resolver mi rollo, pero por otro lado, tú proteges los activos de ese país en los Estados Unidos. Que yo, ojalá yo estoy de acuerdo, gracias a Dios que están protegidos los activos. Pero una cosa es que tú protejas los activos y otra cosa es que tú en paralelo no permitas que yo resuelva el problema de fondo. Ahora Sí. bien, vamos a agregar aquí un tema en la discusión y es justamente cómo los BRICS están impulsando un proceso de desdolarización a nivel mundial. O sea, bueno, pongo la balanza aquí para conversar un poquito esa iniciativa de lo que es el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en el entendido que un proceso de desdolarización mundial no es de la noche a la mañana, porque claro, el Claro. venezolano tiene una visión más inmediatista, ya mañana vamos a poder comprar con yuanes o con cualquier otra moneda, que sabemos que no es así, pero esto que se avisora con los BRICS, como lo es el proceso de la desdolarización, y que hoy por hoy, por ejemplo, con China, vemos en Argentina, cómo Argentina está comenzando a pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con yuanes, por ejemplo, o directamente está pagando todo lo que es el proceso de importación y exportación entre China y Argentina. Vuelve a aparecer China
en la palestra, pero también desde Venezuela. En algún momento el presidente Hugo Chávez Frías había creado el Banco Ruso Venezolano, en su momento con aquella visión en el año 2010. ¿Qué Pero, pasó con ese banco? bueno, ¿qué pasó? Parte de todas las iniciativas que en Venezuela en un momento pues se estacionan, se redimensionan y tal vez pudiera en este momento pues resurgir. Pero Eso no tiene existe que ver, ahora, no. no, el Banco Ruso Venezolano chino con un pie en China existe todavía, pero Lo que justamente pasa es que en uno este como que momento se cansa de tanta cosa que crean que al Es final como, correcto. Sí. no sé, Le explotan, le no vaya, sirven. seguimiento, eh, le más pierdes la allá cosa. de que poner lo que Es quiero poner en la increíble. mesa, sí, el tema del yuan. Mira, el tema actual de la desdolarización. yo creo que, a ver, si tú estás buscando en una parte del mundo despolarizar y estás tratando de crear centros económicos y de poder alternativos a los Estados Unidos, es normal, es perfectamente racional que ellos empiecen a buscar cómo desembarazarse de la dependencia con el dólar. Son un tema que iba a pasar. Eso yo no creo que va a ser algo tan rápido. Va a ser más rápido Yo tener tampoco. acuerdos comerciales, desarrollar algunas políticas conjuntas, etcétera. Eso es mucho más fácil, dentro de todo, que cambiar el tema monetario. Total. Porque el tema monetario es un tema muy complejo. Por supuesto, lleno de retos, porque no, ahorita estamos hablando del yuan, pero es que hace 3 años estamos hablando de las criptomonedas, como una alternativa, sustituir el manejo de los bancos centrales, el dólar. Todas esas cosas hay que verlas con mucho cuidado, porque el sistema financiero está muy metido en la vida cotidiana. Y hacer un cambio de eso. Eso es como tratar de gigante. cambiar el petróleo como la principal Así es. fuente de energía en el mundo, exactamente igual. O sea, Así es. hacia correcto. allá irá la humanidad, sin lugar a dudas, pero Pero no todavía es no una es cosa el de un día momento. para otro, Y ahora, ¿sabes? claro que pueden haber experimentos, Claro. experiencias. O sea, China es muy grande. Y siendo una economía tan grande, por supuesto que puede establecer algunos Y además acuerdos. con una presencia como nunca antes en toda la historia en Totalmente. América Latina. Totalmente. Es Puede correcto. establecer El incremento de la presencia china en la región en los últimos años ha sido una cosa Claro. realmente pasmosa. Eso pues. explica por qué el crecimiento de los yuan en Argentina fue rápido e importante. Claro. Porque en la práctica China es un gran proveedor de Argentina. Argentina Pero tiene fíjate problemas que de lo divisas. último que yo escuché es que los BRICS iban a negociar con la moneda nacional. Y yo decía, complicada la cosa, ¿no? Porque, o sea, hay países que, Argentina, no veo a Argentina negociando con la moneda nacional, pues, un país que tiene la moneda tan devaluada. Estoy hablando de Argentina porque ya a partir del 1 de enero de 2024 es parte del BRIC. Por Yo eso hablo estoy de completamente Argentina. yo creo, fíjate, cuando aterrizo ese tema de tu pregunta sobre Venezuela, mucha gente interpretó la visita de Maduro a China, China. como que bueno, que fue a buscar otra vez plata desesperado porque está quebrado. Está quebrado y está desesperado, eso sí es verdad, pero la búsqueda en China no era que le dieran plata, porque la probabilidad de que China le vuelva a dar plata a corto plazo es muy baja. O sea, China no está en este momento ni en condiciones ni en deseo de hacer ese proceso. Esos créditos que se recibieron en el pasado, que se manejaron como fuera, que terminaron además en elefantes blancos por todo el país, que hoy están quebrados, una planta gigante en el medio del llano, o sea, esas cosas ya no van a pasar más, o esperemos. Pero en todo caso, ¿qué fue realmente lo que iba a buscar Maduro en China? Yo creo que estaba buscando una cosa distinta, para que tú veas que ni siquiera estaba buscando a los chinos, ni siquiera estaba buscando la consolidación de su acuerdo con los BRICS. Eso vendrá. Yo creo, si te soy sincero, a lo mejor es una teoría de la conspiración, pero yo creo que Maduro fue ahí a acelerar la negociación con Estados Unidos. Al revés de lo que la gente está pensando. Maduro va a China a decirle a Estados Unidos, que tiene ya varios meses negociando cara a cara con el gobierno de Venezuela, mira, ya no tenemos mucho más tiempo. Si nosotros no tenemos una flexibilización en el mercado petrolero, yo voy a tener que voltearme. Tú me estás presionando a que yo me tenga que voltear completo al tema chino y al tema de los BRICS. Entonces tú tienes una última opción, o yo voy a tener que asumir ese costo, porque para ellos es un costo también. Es decir, Mosca, para O Venezuela... sea, que lo que tú estás tratando de decir es que Venezuela empieza a mirar a China no porque quiere, sino porque las circunstancias lo obligan. Bueno, es que él puede quererlo,
pero en la práctica irse para allá tiene unos costos gigantes. Fíjate que son distintos. Claro, pero en estos momentos es la única Claro, alternativa. por eso entonces me los volteo. costos se reducen. Pero cuando tú tienes, después de la visita el año pasado de la misión de Biden, que es la primera vez que rompen el esquema de que tú no existes, es decir, tú no estás, cuando ellos vienen, arranca un proceso de negociación distinta que termina con la licencia de Chevron a final del año pasado. Y la liberación de los precios. Exactamente. ¿Qué hay este año? Hay un montón de negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las licencias, ni siquiera licencias, porque no necesitan licencias, los comfort letters o los notes para las empresas petroleras europeas, o para los no americanos, para los indios, etcétera, que se han estado discutiendo, entre otras cosas, porque hay presión europea. Europa te está diciendo, epa, pero pajarito, tú estás comprando petróleo venezolano para los Estados Unidos, pero tú no me dejas a mí, que tengo un rollo de energía, no me dejas a mí traer petróleo. Es decir, eso está ahí sobre la mesa. Ahora, no ha avanzado lo que tenía que haber avanzado. Lo que se pensaba. Creemos nosotros. no Creemos ha nosotros avanzado porque empíricamente. es porque a lo mejor hay avances que nosotros no estamos viendo. Yo ay, estoy convencida de eso. ay. Quizá yo lo que pienso es que muy aparte de todo el tema energético, que es en donde observo que se está enfocando la discusión, debemos ver otras aristas importantes e interesantes y determinantes, por ejemplo, para China como gran inversionista mundial a través de la Franja y la Ruta. De hecho, al finales de este mes se pretende una nueva cumbre, una nueva reunión. Y es precisamente que China quiere desarrollar procesos logísticos. Y eso es determinante incluso para lo que es justamente la movilización de los recursos energéticos a nivel mundial, económico, comercial y energético. Por eso está tan interesado y es parte de la visita del presidente Maduro a China, está tan interesado en que se termine de consolidar, se retomen proyectos que se habían quedado allí en stand-by, como por ejemplo lo que es las rutas ferroviarias, pero principalmente para China, a nivel global, una de las grandes prioridades es desarrollar todo lo que son las nuevas rutas y corredores, y en ello pues implica desarrollo ferroviario, puentes de agua profunda y otras interconexiones necesarias. Yo creo que yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, solo como más bien para provocar tu reacción, no para provocarte, sino para oírte tu opinión. Mosca, porque uno básicamente siente que el proceso es China haciendo cosas y como que el otro, sí, a lo mejor el otro se queda un pelín atrás, pero yo no despreciaría jamás a Estados Unidos y todo lo que ha hecho a lo largo de su historia y la fuerza que tiene. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que esperar una reacción importante de Estados Unidos y va a marcar una pauta sobre su relación con Venezuela. Yo no subestimaría ni a Estados Unidos ni a Rusia, porque la Rusia de Vladimir Putin es una Rusia que ve que añora aquel posicionamiento y aquel poder de la otrora Unión Soviética, ¿ok? Y está tratando Vladimir Putin de reposicionar a Rusia en lo que alguna vez fue la vieja Unión Soviética, y eso yo tampoco lo subestimaría. Ahora, en el caso específico de Estados Unidos, yo creo que hay varias cosas que están un poco en contra de que Estados Unidos pueda reaccionar de una manera absolutamente categórica, y uno es la política interna. Están demasiado encochinados, dicho en términos muy populares, muy coloquiales, en temas de política interna. Esos temas domésticos de que acusan a Trump, acusan a Hunter Biden, acusan al mismo Biden, la Cámara de Representantes lo quiere destituir, que el otro... o sea, están demasiado imbuidos en ese asunto, tienen un problema económico tremendo, tienen una inflación como nunca antes la había tenido Estados Unidos en los últimos años, tiene una caída en su PIB importante, a pesar de que tuvo una ligera recuperación, pero ha tenido una caída importante. O sea, tiene un montón de problemas Estados Unidos. Bueno, fíjate que estaban a punto de cerrar el gobierno hasta hace unas horas atrás. O sea, fíjate. No, tú tienes toda la razón. Entonces, no están en estos momentos en condición como de dar una respuesta que sorprenda al mundo, que diga, ya va, Estados Unidos también juega. Yo creo que en este momento Estados Unidos no está jugando. Yo creo que, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en que hay un proceso de debilitamiento. Yo sí creo que en algún momento va a reaccionar. Creo que lamentablemente también ahorita vienen todas las elecciones primarias y la elección presidencial de Estados Unidos. No me refiero a la primaria de que ya tuvieron su cosa, ya tuvieron su análisis en este podcast muy comentado. Pero, a ver, me refiero a las de allá,
que marcan una pauta muy interesante, porque otra vez regresando a Venezuela, la gente cree que es que la decisión americana frente a Venezuela tenía que ver con la democracia venezolana, con el cuidadito, pajarito, porque la verdad es que la aceleración de las sanciones, por ejemplo, de Estados Unidos a Venezuela tuvieron más que ver con los votos que estaba buscando Trump, de los latinos de los Estados Unidos, que con la defensa de la democracia venezolana. Creo que nos están pidiendo como que una pausa, ¿no? Brevemente, pero en esa pausa... Lo que nos están pidiendo es chao, bambino. No, pero antes de que cierre, yo no puedo quedarme callada un momento y aclarar un poco lo que es, no solamente en base a todos los temas que se están discutiendo en este momento, sino hablar justamente, el año que viene es un año determinante, no solamente para Estados Unidos, sino para Rusia, porque ambos están en procesos electorales, ¿no? Y con respecto, bueno, para dar un poco de respuesta a este tema, más allá de la visión de Vladimir Putin, ¿no? Es la visión precisamente de lo que en su momento fue la Unión Soviética, luego pues la Unión de Estados, de la Comunidad de Estados Independientes, luego la Sayuzny Gasudarstva, que fue construyéndose la Unión de Estados entre Bielorrusia y Rusia. Hoy por hoy, lo que ellos están promoviendo e impulsando ahora más que nunca como una unión económica en primer lugar, como lo es la Unión Económica Euroasiática, que no solamente está invitando a distintos países que eran miembros de la Unión Soviética, sino otros países que quieren participar activamente. Y junto con esta unión económica, al lado de toda unión económica está los temas de seguridad y defensa de la nación a nivel mundial. Pero creo que por ahora nos están mandando a despedirnos, creo que quedó mucha tela por cortar. Yo quiero decir una cosita, ya con esto me callo. Y es que lo que yo veo triste en todo esto es que evidentemente el mundo está cambiando. El sistema internacional se está moviendo. Están surgiendo nuevos centros de poder. Y Venezuela está en un momento de una profunda debilidad, porque tiene muy poco que ofrecer. Tiene mucho, a ver, como decíamos, los otros países tienen mucho que buscar en Venezuela, pero Venezuela tiene muy poco que ofrecerle a los otros países en el sentido de tener el control de esas negociaciones. Somos más dependientes que determinantes en este momento, y eso yo lo veo muy triste. Yo me despido quizás tomando esto, pero diciendo, en efecto, yo creo que eso mismo tiene que estarlo pensando también Estados Unidos frente al caso venezolano, y yo creo que nosotros tenemos frente a algunas oportunidades de terminar algunas negociaciones que fueron muy difíciles en los últimos años, pero que vamos a ver mejorar en breve. Ojalá. A menos que Estados Unidos sea demasiado torpe. O sea, Venezuela es un aliado natural, está en Occidente, ni siquiera en sus peores momentos dejó de despachar petróleo a Occidente, a Europa, a los Estados Unidos. Empujar a Venezuela a una vía completa de desoccidentalización o a orientalización de su economía es un error terrible y yo no creo que lo vayan a cometer. Yo creo que ya lo cometieron. No, bueno, más bien deberíamos retomar un poco hacia lo que es la visión de en este nuevo mundo multipolar, casi que para cerrar, que para llegar a este nuevo mundo multipolar estábamos hablando del mundo multinuclear, eso lo mencionaba el presidente Chávez en el año 2009 en Rusia, pero habla justamente de los nuevos núcleos de poder y yo creo que Venezuela, desde mi perspectiva, está en una posición estratégica para establecer o recuperar y alinearse estratégicamente en algunos espacios en los que se quedaba atrás o que estaba rezagado en algunos procesos de negociación. Hoy por hoy yo creo que Venezuela tiene algunas posiciones firmes para avanzar. No es un proceso fácil de construir y es lo que se quiere tratar de decir, más allá de una visión pesimista, es decir, bueno, tenemos que ir realmente con seriedad, trabajar con todos los sectores del pueblo venezolano, especialmente el sector privado venezolano que al final es quien dinamiza la economía nacional e internacional. Bueno, como es divino este post, divino, además no tuvimos moderador y fue delicioso, eso sí, lo único malo es que nunca queremos terminar, así que Así es. vamos.